La capa de aplicación es la última de las capas que estamos revisando. Hemos empezado por una arquitectura con una capa física por debajo. Hemos visto por encima la capa de enlace que la hemos dividido en dos, la subcapa de control de acceso al medio y la capa de control de enlace lógico. Obviamente estas dos capas no le interesan a TCP/IP, hemos visto también eso. A TCP/IP le llama host a red, algo que parece una caja negra. Sin embargo, se tienen que hacer tareas en esas dos capas, y es lo que hemos visto en esos temas. Luego hemos visto la capa de red, y ahí sí le interesa ya a TCP/IP, y empezamos con el protocolo llamado IP. Dentro de esto hemos visto distintos protocolos, que son como subprotocolos, que están por encima de la capa de red. Sin embargo, también hemos visto algunos protocolos que están por debajo de la capa de red, como el protocolo ARP, por ejemplo, ¿no? ICMP, OSPF, etcétera, algunos protocolos. Ahora hemos terminado recién el tema de transporte. Y en el tema de transporte hemos visto dos protocolos, el TCP y el protocolo UDP. Ahora vamos a ver la capa de aplicación. Claramente, uno de los grandes funciones o grandes principios de la capa de transporte es la multiplexación. ¿Qué era la multiplexación? ¿Recuerdan? ¿Alguien me puede decir? Estas rayitas que están uniendo al TCP con la capa de aplicación o al UDP con la capa de aplicación explican la multiplexación. Pero ustedes díganme en sus palabras, ¿qué es la multiplexación de la capa de transporte, obviamente? ¿Ni idea? Vamos, hemos acabado recién el tema. Les he hecho grafiquitos y todo para que se entienda. Exactamente. Por debajo tenemos un solo enlace físico aquí abajo, ¿no? La capa física se conecta con un servidor. Pero podemos tener nuestra misma máquina conectada con un segundo, con un tercero, con un cuarto servidor. Es lo que hacemos cuando tenemos abierto YouTube, Facebook, Mail, Meet, etcétera, etcétera. Entonces lo que estamos haciendo es multiplicando las conexiones. Todas las conexiones de la capa de transporte hacia abajo es una, pero la capa de aplicación se multiplican y se hacen únicas. ¿Y cómo se hacen únicas? ¿Cómo podemos diferenciar una conexión que tenemos con web, por ejemplo, con correo electrónico? Exactamente. Tenemos direcciones IP, dirección origen, dirección destino IP, y hemos añadido dirección origen de puerto, dirección destino de puerto. Y esos cuatro elementos hacen que cada conexión sea única. Ahí radica la multiplexación. O sea, la multiplexación en la práctica son esas conexiones únicas con esos cuatro elementos, que no deberían ser iguales a otras. Por lo menos uno de esos cuatro elementos tiene que ser diferente. Casi siempre es diferente la dirección de puerto origen. Casi siempre es diferente esa. Las tres otras pueden ser iguales, pero tiene que ser al menos una de esas cuatro diferente. ¿Está bien? ¿Está claro? También hemos dicho que múltiples aplicaciones utilizan el protocolo TCP porque es fiable y algunas utilizan el protocolo UDP porque también es no fiable pero es rápido. En este tema vamos a ver algunas aplicaciones, las más importantes, cómo funcionan de las fiables, y vamos a ver algunas aplicaciones no fiables. Pero cuando vamos a ver esas aplicaciones no las vamos a ver en el sentido de el usuario final, sino las vamos a ver como protocolos genéricos. Es decir, vamos a utilizar HTTP no con un navegador, vamos a utilizar HTTP con línea de comandos. Vamos a utilizar correo electrónico no con un web cliente o con una aplicación cliente de correo. Vamos a utilizarla con línea de comandos. Vamos a utilizar el telnet como una forma de abrir servicios en el servidor para brindarnos el servicio para correo y para web. Y vamos a utilizar el servicio DNS que utiliza UDP desde línea de comandos, no como lo haría un navegador. En el navegador nosotros colocamos, no sé, google.com.bo, enter. Sin embargo, el navegador tiene que ir a buscar en un servidor DNS la dirección IP correspondiente y luego se conecta con la dirección IP. Sin embargo, nosotros vamos a hacerlo desde línea de comandos. Entonces, este tema tiene que ver con una práctica
Tal vez uno de estos temas se convierte en práctica grupal, tal vez el de correo electrónico, aunque hoy me he enterado que el correo del CS no está funcionando. Voy a probar el mail del CS, me han dicho que no está funcionando, porque ahí hacemos nuestras prácticas nosotros. Pero podemos hacerlo con el de la universidad, que sí está funcionando. Estoy probando en este momento, aunque no lo vean. Quiero ver si el correo, bueno, el día martes vamos a hacer. Sí, me está saliendo una falla. Han tenido algún inconveniente con su servidor de correo. Bueno, ya vamos a ver cómo resolvemos el problema el día martes o miércoles. ¿Está bien? Entonces esa es la idea. Este tema va a tratar en forma práctica de la utilización de estos protocolos genéricos. Aquí veamos que los protocolos de aplicación se dividen en dos partes. La primera, las que están orientadas al usuario, es decir, el usuario final va a utilizarlo a través de alguna aplicación de usuario, o aquellas que son destinadas a servicios básicos. El usuario los va a usar sin saber. ¿Está bien? ¿Cuáles son aquellas que utiliza el usuario sin saber? Por ejemplo, DHCP, y ya hemos visto nosotros. ¿Y por qué hemos visto DHCP en la capa de red y no lo hemos visto en la capa de aplicación? Obvio, porque el DHCP nos está asignando direcciones IP y necesitamos direcciones IP para la capa de red. ¿Por qué no hemos visto NAT como aplicación y lo hemos visto en la capa de red? Porque NAT nos traduce direcciones privadas a direcciones públicas para poder navegar en Internet. Seguimos hablando de direcciones. Entonces, estos dos protocolos que ya los hemos revisado y hemos hecho hasta prácticas grupales con Packet Tracer a través de sus compañeros de los grupos, son parte de aplicaciones que utilizan aplicaciones que son protocolos de servicio básico, que el usuario las necesita, las usa, pero ni se entera. Otro de los protocolos, y que sí vamos a revisar como aplicación, es el DNS, Servicio de Nombres de Dominio. Y es el que les explicaba. Todo usuario en el navegador escribe nombres. Por ejemplo, quiero entrar a ver el periódico, así que escribo www.lostiempos.com.bo y voy a ver el periódico. Pero ese nombre que yo coloco no existe. Como una comunicación de redes no existe. Dentro de esa infraestructura de capas que hemos creado no existe el nombre. Entonces, tiene que haber un servicio, este servicio, que utiliza protocolo UDP, porque tiene que ser rápido, que nos va a traducir ese nombre, lostiempos.com.bo, a una IP. Si ustedes revisan, bueno, pero no voy a poder mostrarles porque estoy grabando solo una pantalla, lamentablemente. Pero si yo hago, por ejemplo, un ping a lostiempos.com.bo, ustedes pueden hacerlo como ejercicio. Bueno, para variar a mí me dice que el host está desconocido. No me acuerdo cómo se llama el sitio. A ver, vamos a ver. Lostiempos.com no me ha sido, no ha sido .bo. Lostiempos.com me dice que el IP es la 45.79.163.254, por ejemplo. Entonces, esa traducción que me está haciendo el ping la hace realmente el protocolo DNS. Entonces, yo tengo la dirección 45.79.163.254. Esa es la dirección de los tiempos. Y recién mi navegador se conecta como cliente al navegador, perdón, al servidor de Internet de los tiempos con esa dirección y obtiene las páginas. Nosotros vamos a hacer eso a pulso. Nos vamos a conectar a un dominio, a un IP, y vamos a sacar las páginas a pulso, tal como lo hace el navegador. ¿Está bien? Y para eso vamos a utilizar un protocolo llamado HTTP. Entonces, hay algunos protocolos de aplicación que están destinados para servicios básicos y otros, la mayoría, orientados al usuario. Pero el usuario no utiliza los protocolos en forma genérica. Si yo voy a utilizar el protocolo HTTP, ¿qué aplicación tengo que usar? ¿Qué aplicación me permite navegar en páginas web? No. ¿Qué aplicación me permite navegar en páginas web?
los browsers, es decir, el Mozilla, el Chrome, el Opera, el Safari, y no sé, lo que se les ocurra. Esos navegadores utilizan por debajo el protocolo genérico HTTP y también HTTPS. Pero este protocolo genérico el usuario no lo ve. El navegador es quien utiliza. Lo mismo en correo electrónico. Cuando utilizamos correo electrónico, nosotros podemos utilizar aplicaciones como Mail, Outlook, Eudora, distintas aplicaciones que nos permiten ser clientes de nuestro correo. Yo tengo un cliente de Mac, por ejemplo, que se llama Mail, pero tengo un cliente de Office que se llama Outlook. Y dentro de cualquiera de los dos, yo puedo configurar mis cuentas de Gmail, de Hotmail, de Yahoo, de lo que sea. Y a través de ese mi cliente yo puedo revisar mis correos. No necesito entrar a web para revisar mis correos, puedo hacerlo con clientes. Y cuando estemos viendo la parte de correo les voy a mostrar esto, lo que les estoy hablando. Entonces, el cliente que yo tengo es mi cliente o mi aplicación de usuario. Pero ese mi cliente, que es aplicación de usuario, está utilizando por debajo protocolos de aplicación. Entonces, cuando hablamos de la capa de aplicación, no son aplicaciones de usuario. Son aplicaciones genéricas que van a ser utilizadas por aplicaciones de usuario. Sin embargo, nosotros para poder practicar el tema, vamos a utilizar las aplicaciones genéricas directamente, sin ninguna aplicación de usuario. ¿Está claro? ¿Está claro? En esa arquitectura o infraestructura, en ese fierro que le llaman algunos, aquellos que trabajan más con programación, hablan de fierros cuando hablan de los equipos, las redes, y a veces le tienen fobia. Muchos de ustedes tal vez terminen trabajando con los fierros, muchos de ustedes tal vez terminen trabajando solamente con la parte lógica y alguien se va a hacer cargo de los fierros, ¿es así? Entonces, cuando hablamos de esos fierros, de la infraestructura, existen dos arquitecturas de aplicaciones, software, que se pueden utilizar. Una de ellas la hemos visto a través de los sockets y es la arquitectura o paradigma cliente-servidor, donde un servidor provee un servicio, está esperando solicitudes a través del listen, los clientes solicitan el servicio, se establece una comunicación y se brinda el servicio hasta una desconexión. Eso es cliente-servidor. Y ese es el paradigma que en porcentaje tiene la mayor cantidad en el Internet. Considerando el Internet la infraestructura de redes, no la navegación web. Les he dicho en una clase que tienen que saber diferenciar. Web es una cosa, el Internet es otra. El Internet es los fierros que hacen que se conecte todo el mundo. La aplicación que corra sobre esos fierros es el software. Web es un software. Correo electrónico es un software. WhatsApp es un software. Facebook, YouTube es un software. Todos esos corren sobre los fierros que se han armado, esa infraestructura. Entonces, el paradigma cliente-servidor va a permitir que se arme un software, una aplicación con este paradigma y que uno de esos elementos finales sea un servidor y otro elemento final sea un cliente. Ya hemos hablado sobre esto en la parte de transporte. El otro paradigma se llama peer-to-peer. ¿Cómo funciona un peer-to-peer? Ahora ninguno actúa de cliente y ninguno actúa de servidor. Ambos son iguales. Independientemente si tienen el mismo hardware y el mismo software, no importa, pero ambos se consideran iguales. Existía Usenet, un programa, antes de que exista web, se han incorporado múltiples programas que funcionaban ya sobre esa infraestructura y que brindaban una serie de servicios. Por ejemplo, Group News era como ahora le llamaríamos a los blogs, por ejemplo. Podría ser. Se utilizaba el correo electrónico para transferir archivos, no había web. No se podía navegar porque no existía la forma de navegación. Entonces se han ido creando una serie de aplicaciones que no necesariamente eran cliente-servidor. Actualmente una aproximación a una aplicación peer-to-peer vendría a ser algo que ustedes utilizan mucho cuando van a
descargar archivos. Por ejemplo, Casa, o Emul, Edonkey, Mega, y alguna otra aplicación que les permita manejar, descargar una película, por ejemplo. Se va a estrenar mañana, hoy día creo que se estrena Jurassic Park, Jurassic World. Y en algún lugar del mundo ya debe estar el pirata. Si ustedes consiguen con alguna aplicación peer-to-peer, pueden bajarla. Ahora, es peer-to-peer cuando es pura peer-to-peer. Pero las aplicaciones como Ares, Casa, Edonkey, Emul, etcétera, etcétera, son aplicaciones híbridas. Es una mezcla de cliente-servidor con peer-to-peer. Y les explico cómo funciona. Ustedes tienen una aplicación cliente, vamos a suponer de Emul, Edonkey o Ares o cualquier cosa. Con esa aplicación ustedes buscan, colocan el nombre Jurassic World 3 creo que es, ¿no? Ponen Enter y se va a conectar con un servidor. El servidor de Edonkey, Emul, de Casa, de lo que sea. Y ese servidor les va a dar un listado de las máquinas que contienen la película. Ustedes hacen un clic y a partir de ese momento pasan a un peer-to-peer. Porque ahora están conectados máquina a máquina con las máquinas en las cuales tiene la película y van descargando la película. Pero lo que ustedes no saben es que cuando se conectan a otra máquina, esta aplicación cliente-servidor ha permitido que su máquina esté abierta. Y si ustedes están descargando, están descargando una película de alguna otra máquina, alguien está descargando cosas que ustedes tienen y ni se están enterando. Su máquina está abierta. En ese momento se convierte en peer-to-peer y se van a dar cuenta que estos programas tardan horas, días en descargar una película. ¿Por qué? Porque son más rápidas cuanto más provean ustedes. Son más lentas cuanto menos provean ustedes. Si a nadie les interesa lo que ustedes tienen, su conexión va a ser lenta. Pero si ustedes tienen cosas atractivas dentro de su máquina y que a otros les interesa, su conexión va a ser rápida. Entonces, tenemos un sistema híbrido actualmente. Y las peer-to-peer, Nutella, por ejemplo, es una aplicación peer-to-peer pura, pero que se paga. ¿Alguna duda hasta ahí? Las aplicaciones, independientemente del paradigma que tengan, necesitan 3 condiciones mínimas para trabajar. Estas son el retardo, el ancho de banda y las pérdidas. ¿Qué implica? Que, por ejemplo, cuando yo transfiero archivos, no soporto ninguna pérdida. No me puede llegar un archivo sin un bit. Estoy considerando un solo bit. Tiene que llegar completo, absolutamente completo, porque el archivo si no, no sirve. ¿Alguien quiere decir algo? Noé. Ok. Entonces, cuando yo estoy descargando un archivo y no me llega completo, no puedo ejecutarlo. Les ha debido pasar algunas veces que estoy descargando un exe, por ejemplo, y el tamaño era 1 giga, y cuando estaba en 90 megas, por decir, termina. El archivo exe está ahí. Quiero ejecutarlo y me dice que hay un error, porque le faltaba algo, no ha completado. Entonces, la transferencia de archivos no soporta pérdidas. Ahora, el ancho de banda es elástico. Puede trabajar desde unos cuantos Ks hasta gigas. No se hace ningún lío. Obviamente va a tardar más o va a tardar menos, nada más. ¿Soportas retardo? No. Lo que ocurre normalmente es que estas aplicaciones, como transferencia de archivos, no trabajan con tiempo real. Son de alguna forma asíncronas, porque pueden ir descargando poco a poco y hasta que se acumule el archivo completo. El correo electrónico es otra que tampoco soporta pérdidas. Es elástico y no acepta retardo. ¿Qué pasa? Si digo que no soporta pérdidas, entonces, si alguien me dice que me ha mandado un correo electrónico y yo no lo he recibido, ¿está mintiendo o está diciendo la verdad? Estaría mintiendo, porque el protocolo funciona sobre TCP. El correo electrónico funciona sobre TCP, que implica que tiene que llegar.
Puede tardar porque va a pedir que se transmita, que se transmita, que se transmita si está mal la comunicación, pero tiene que llegar. Así que si alguien me dice que ha llegado correo y ni siquiera en mi spam está mintiendo. Y si a alguien le digo yo que yo he mandado correo y me dice no es recibido, está mintiendo. Porque el correo no es una aplicación que utilice UDP, que si bien llega, o sea, si llega bien, si no, no importa, no funciona así. La transferencia de archivos igual, el web lo mismo. Se van a dar cuenta que cuando nosotros queremos cargar una página y la comunicación está bien lenta, algunos cuadros de imágenes se quedan con un recuadro sin la imagen. Pero no significa porque soporte pérdidas, sino porque la comunicación es tan lenta que tiene que por timeout resignarse. Y por timeout dice, ya no puedo seguir insistiendo porque no me llega nunca, así que voy a mostrar lo poco que me llega. Pero no implica que esté soportando pérdidas, simplemente que la comunicación es pésima. Porque la web va a seguir insistiendo que siga llegando esas imágenes, esos videos. Pero como ha insistido tantas veces, por timeout nos sale un recuadro blanco que nos dice que no se puede cargar la imagen. Pero no porque la aplicación sea mala, ni porque soporte pérdidas. ¿Está bien? El audio y video en tiempo real. Estamos hablando, por ejemplo, de llamar por teléfono a través de WhatsApp, llamar por teléfono a través de Messenger o Skype. Estas sí soportan pérdidas. En algún momento puede verse entrecortada la comunicación, podemos no escuchar algo. Por ejemplo, en el video puede congelarse la imagen y el audio puede verse entrecortado. ¿Por qué? Porque el audio necesita de 5 kbps a 1 mega de ancho de banda, mínimo, y el video de 10 kbps a 5 megas. Si la comunicación está entre 2 megas, el audio nos va a llegar bien, pero el video va a llegar entrecortado. Sí soporta retardo. Normalmente cuando nosotros hablamos por WhatsApp, no es lo mismo que estaríamos hablando directamente por el celular. Porque por el celular la comunicación es con un circuito cerrado, o sea, es con conmutación de circuitos. Hay un enlace entre los dos puntos. Entonces, si decimos hola, en el mismo momento que nosotros estamos terminando de hablar, la otra persona está terminando de escuchar y nos responde. Y no nos empezamos a solapar. Pero cuando hablamos por WhatsApp o por Messenger o por Skype, tenemos que darle una tolerancia de 100 milisegundos por lo menos, para que nuestra hola haya llegado al otro extremo. ¿Entienden? ¿Se escucha? ¿Está bien? O sea, he recibido un ruido extraño, me parecía que el micrófono se ha cortado. Entonces, cuando decimos hola, es como si nosotros volviéramos a escuchar un hola como eco, y recién la otra persona ha escuchado. Y es lo que está pasando en este momento. Lo que yo estoy hablando les está llegando con retardo a ustedes. Claro que no lo perciben porque únicamente se percibe cuando yo pregunto algo y tardan demasiado en responder. Y cuando ustedes responden, yo los atropello respondiendo. Entonces ahí se puede notar un poco el retardo. Porque está viajando la comunicación y como les digo, el audio y el video tiene un ancho de banda mínimo. Y si no se soporta ese mínimo, no nos va a llegar ni audio ni el video. El audio y video diferido soporta pérdidas, porque en este caso, bueno, si es diferido no debería soportarlo, es como estar viendo un video de YouTube, pero como el video no lo tenemos descargado, sino lo estamos viendo a través de streaming, puede cortarse en algún momento, entonces sí soporta. El ancho de banda es lo mismo. Vamos a ver un video o escuchar un video de audio, un video de YouTube, perdón, con los mismos anchos de banda. El retardo es menor que en tiempo real, es mucho menor que en tiempo real. Los juegos interactivos. Esto es interesante. Me imagino que la mayoría de ustedes ha jugado alguna vez un juego interactivo, juego en red. ¿Soporta pérdidas? Sí, soporta pérdidas. ¿Por qué? Suponiendo que estamos jugando un juego de guerra y estoy disparando y resulta que el enemigo se pone delante mío y le disparo y se congela la imagen. Tarda 2 segundos y vuelve. ¿Qué debería esperar que vuelva? ¿La continuación de lo que estaba sucediendo o el evento real? ¿Qué es lo que debería esperar? El evento real, porque puede que cuando se ha congelado mi imagen, el enemigo se haya agachado y me haya disparado, y yo he muerto.
Ese es el evento real y eso debería verlo yo después de 2 segundos de que se ha congelado mi imagen. Pero si se congela mi imagen 2 segundos, vuelve y el enemigo sigue delante mío y mi disparo todavía no ha salido, eso significa que no está en tiempo real, obviamente. Entonces, sí soporta pérdidas, se puede congelar, se puede perder el audio, se puede perder el video, pero tiene que estar en tiempo real, un juego interactivo. Si no, no tiene ningún sentido. Es como les había puesto el ejemplo de, me acuerdo del Mundial. Vamos a suponer que el partido de ayer no era tan trascendente porque Italia ni siquiera clasificó al Mundial, pero bueno, ha jugado Argentina con Italia, era interesante. Entonces vamos a suponer que estamos viendo el streaming, no tenemos televisor y estamos viendo en nuestro celular, está en tiempo real. Entonces cuando Di María mete el gol, vamos a suponer que patea y se congela la imagen y ni audio no escuchamos. Pasa 2, 3 segundos. Ustedes escuchan alrededor suyo que la gente empieza a decir gol y empiezan a alegrarse por los edificios. Ustedes suponen que ha habido gol, pero les gustaría que después de congelarse 5 segundos, 30 segundos, vuelva y Di María recién esté pateando la pelota. No, les quitaría la sensación de que está en tiempo real. Preferirían haberse perdido el gol y poder ver la repetición, pero tener la percepción de que están en tiempo real. Esa es la diferencia. Por lo tanto, sí va a soportar pérdidas. Se va a congelar la imagen, se va a entrecortar el audio, pero están en tiempo real. Con los 100 milisegundos de retardo, no importa. 100 milisegundos después ustedes pueden gritar el gol, no importa. Pero están en tiempo real. ¿Se entiende? Entonces, las aplicaciones tienen que estar de acuerdo a estos elementos importantes. Mensajería instantánea. Estamos hablando del WhatsApp, del Messenger. No soporta pérdidas igual. Si alguien les dice, te he mandado un mensaje. Ah, no, no me ha llegado. Es mentira. Porque no soporta pérdidas. Entonces, en el WhatsApp, justamente para que evidencien esto, el WhatsApp tiene hasta unos checks que se pintan de color para cuando está leído o no. Claro que se puede configurar para que no aparezca el color, etcétera, etcétera. Se puede mostrar una cierta privacidad. Sin embargo, el programa, la aplicación de mensajería instantánea, no soporta pérdidas. Así que si alguien les dice, te mando un mensaje, te dice, no, no he leído, no he recibido, es mentira. Es mentira. O no les ha mandado, o ustedes están mintiendo diciendo que no han recibido. Una de dos. ¿Está claro? Ahora, algunas audio y videos pueden manejar un ancho de banda mayor y pueden tener pérdidas o no en función de que si son pagos o si son gratuitos. Por ejemplo, había una aplicación llamada Real Player. Real Player, algo así era. La gratuita soportaba pérdidas. La pagada, que era $45 creo, no soportaba pérdidas. ¿Por qué? Porque la gratuita utilizaba UDP y la pagada utilizaba TCP. Y les garantizaba que todo llegaba bien. Podían ver televisión en línea, etcétera, etcétera. No sé si la aplicación todavía subsista, pero esa es la idea. ¿Alguna pregunta sobre estas condiciones? Bueno, relacionamos un poco. Dime. En realidad, cuando hablamos de aplicación aquí, estamos hablando del protocolo. O sea, nosotros les he aclarado eso antes, ¿no? Estas aplicaciones de aquí, la que le llamamos capa de aplicación, no son aplicaciones de usuario, son aplicaciones de los protocolos genéricos que brindan el servicio a una aplicación de usuario. Entonces, las aplicaciones de usuario, por ejemplo, el Real Player, como les decía, esa es una aplicación de usuario que puede utilizar por debajo un protocolo fiable o no fiable. Y ahí está la aplicación genérica. Entonces, cuando nosotros estamos hablando en el tema y hablamos del término aplicación, estamos hablando siempre de los protocolos, de las aplicaciones genéricas. ¿Está bien? Ajá. Ujú. Sí.
se programa. En los sockets uno puede definir, por ejemplo, en los sockets estás utilizando, por ejemplo, estás utilizando solicitudes HTTP. Entonces estás viendo que estás trabajando con HTTP. Por ende, si estás utilizando HTTP, tienes que estar utilizando TCP. Por ende, de entrada. Pero si estás haciendo una aplicación que no sea HTTP, por ejemplo, no vas a hacer solicitudes GET, no vas a hacer solicitudes POST, que son propias de HTTP en tu programación, entonces no puedes utilizar, o sea, estás haciendo cualquier aplicación de conexión, pero que no necesitas utilizar TCP por debajo. Tú estás generando tu propia aplicación. Entonces, puedes utilizar UDP. Los sockets, les he mostrado en la primera clase de sockets, que se pueden configurar con UDP, pueden ser el TCP, ¿no? Se podría manejar por datagrama sin problema. Entonces, tú defines cuando estás programando. Pero si ya utilizas un protocolo tipo HTTP, por defecto, estás utilizando TCP por debajo. Cuando estás utilizando algo como streaming y tú haces tu propio streaming con ciertos protocolos, por ejemplo, puedes utilizar o TCP o UDP. UDP te va a hacer que lleguen las cosas más rápidas, pero que soporte pérdidas. TCP no va a soportar pérdidas, pero las cosas van a estar más diferidas. Depende de ti. ¿Ok? Exactamente. La aplicación de usuario tiene que utilizar la capa de aplicación de red, los protocolos. Exactamente. Exactamente. Ustedes han visto que hay ACLs, por ejemplo, una forma de bloquear puertos o bloquear aplicaciones. Si, por ejemplo, el router está bloqueando todas las conexiones UDP, para que tengan una idea, ningún navegador funcionaría. ¿Por qué? Porque en el navegador colocamos nombres de dominio y los nombres de dominio tienen que viajar a un servidor DNS y el servidor DNS probablemente está por detrás de nuestro router, no dentro de nuestra red. Entonces nuestro router no va a dejar pasar los protocolos UDP y el DNS, que es el nombre, el servidor de nombres de dominio que tiene que traducir ese nombre a un IP, utiliza UDP. No pasa. Entonces nos va a decir que no tenemos conexión. Por timeout se va a vencer porque jamás va a recibir una respuesta. Tan simple como eso. Se puede bloquear en el router UDP y estamos bloqueando todo web directamente. Ellos pueden utilizar HTTP, sí, pero ¿qué tendríamos que hacer para que funcione? En vez de colocar el nombre de dominio, es decir, google.com.bo, tendríamos que colocar el IP. De esa forma estaríamos saltándonos la traducción de nombres a IPs y estaría pasando directamente con TCP el protocolo HTTP. Y sí se lograría. Podríamos navegar colocando IPs. Pero si queremos navegar colocando nombres, necesitaríamos el protocolo UDP. Y si lo cortamos, no podría funcionar. Entonces ahí te doy una idea, un ejemplo de que si yo bloqueo un protocolo en el router, o sea, puedo bloquear toda una aplicación o la forma de trabajo. Los routers funcionan obviamente abiertos de inicio y uno puede ir cerrando cosas. También podríamos cerrar solamente, por ejemplo, SMTP. Yo solo quiero que ese router, nadie de mi red utilice correo electrónico. Nadie. Entonces bloqueo el SMTP. Y ninguno podría utilizar correo electrónico. Todos los routers admiten todos los protocolos, pero también se los puede cerrar. ¿Está bien? ¿Está respondido? Exactamente. Estaríamos utilizando, claro, estaríamos utilizando el protocolo HTTP directamente sin necesidad del protocolo que utiliza el DNS para con UDP. El HTTP directamente. Y el HTTP deberíamos colocar IP en vez de colocar nombre. Y funcionaría.
Sí, pero en un programa nosotros podemos hacer eso. Yo he hecho varios programas donde utilizo HTTP, por ejemplo, con los comandos GET, ¿no? Entonces ahí coloco el IP del servidor. En mi conexión coloco el IP, no coloco el nombre. Entonces, obvio, y le estoy dando más velocidad, porque estoy obviando al DNS y le estoy dando velocidad porque ya le estoy proporcionando el IP. O sea, depende de lo que quieras hacer. A ver, es una desventaja porque suponiendo que yo coloque el IP directamente, estoy bypassando el DNS. Pero ¿qué pasa si esta mi aplicación que yo la vendo es una aplicación muy interesante, funciona bien con un IP? Y por Z o X motivos, el servidor con esa IP se cae. Pero ellos tienen otros servidores con otras IPs que tienen el mismo dominio. Mi aplicación ya no funcionaría. Pero otras aplicaciones que manejarían el dominio, el nombre, en vez de la IP, sí funcionarían, porque ellos podrían reemplazar los IPs y hacer que el mismo nombre englobe muchas IPs. Entonces tenemos ventajas y desventajas. Obviamente se puede evadir, se puede trabajar, pero también tiene sus desventajas. Entonces, si revisamos aquí esta tabla, de acuerdo a estas clasificaciones de aplicaciones, el correo electrónico que tiene el protocolo SMTP, que vamos a revisar, utiliza TCP. Entonces, el correo electrónico es fiable. El acceso remoto, el acceder a como una sesión remota, también es fiable. Web, que utiliza HTTP, es fiable. La transferencia de archivos, el copiar archivos, el hacer un download o un upload, utiliza TCP, es fiable. El streaming puede ser TCP o UDP. O sea, si yo quiero ver televisión en línea o puedo hacer streaming de audio o de video, si yo estoy pagando, va a ser TCP. Si es gratuito, va a ser UDP. La telefonía en Internet, lo mismo. Por ejemplo, Dialpad, había otras más. Net2Phone, después, ¿cuáles más existen? Existen varias que hacen telefonía en Internet, que uno gratuitamente puede, por ejemplo, llamar a Estados Unidos. Bueno, hasta Gmail tenía eso, lo han cortado. Se llamaba Google Talk, no, algo así era. Dentro del Gmail uno tenía un telefonito en la parte inferior de la pantalla y podía llamar a Estados Unidos gratis. Pero lo han quitado, por lo menos para Sudamérica lo han quitado. Entonces, esas aplicaciones normalmente utilizan UDP porque son gratuitas. Pero si uno paga por esta telefonía, utiliza TCP. Si ustedes recuerdan, a una época han aparecido un montón de cabinas llamadas al exterior que decía a España por un boliviano, a Estados Unidos por 2 bolivianos. No sé si alguna vez han visto. Todas estas estaban utilizando telefonía sobre Internet, voz sobre IP. Entonces, fácilmente con Dialpad o cualquier otra se podía lograr el servicio, pero era bastante, es lento, tiene su retardo. Entonces uno decía hola y no le escuchaban al otro lado todavía. Y uno se desesperaba y volvía a decir hola y se solapaba con el hola del otro. Entonces era un lío comunicarse, ¿no? Más o menos como las primeras épocas de WhatsApp por telefonía o las primeras épocas de Messenger. Ahora ya está mucho mejor. Pero bueno, UDP, rápido, no fiable. TCP, lento, pero fiable. Siempre va a llegar. Esa es la idea. ¿Está bien? ¿Alguna duda sobre esto? Ok. Entonces, esa es la parte teórica de introducción a la capa de aplicación. Lo que vamos a ver el día martes tiene que ver ya con el primer protocolo y vamos a empezar con el DNS y vamos a trabajar con el DNS en la parte práctica.